Hola, para los que no me conocen, soy Martín Femenía, director general de Fine Floors, y hoy estamos aquí, para entrevistar a Francisco Cortina, a quien consideramos un gran exponente de la arquitectura mexicana y quien, por suerte, tenemos el honor de que, aprovechando su visita a México, nos cuente un poco de toda su trayectoria. Francisco, bienvenido, muchas gracias por hacerte Martín. este espacio. Encantado. Y bueno, ¿qué te parece si nos cuentas un poco de ti? Bueno, yo soy arquitecto mexicano, egresado de la Ibero aquí en la Ciudad de México, y empecé trabajando al final de la carrera, empiezo a trabajar en el despacho de Legorreta, y mi teoría era que iba a trabajar exclusivamente por el verano, y la verdad es que ya nunca, no me pude ir y seguí trabajando aunque estaba todavía estudiando en paralelo. Y termino la carrera y sigo trabajando. Y tuve pronto mucha responsabilidad dentro del despacho y después de unos años cambiaron las circunstancias personales y me fui a vivir a Barcelona. Y cuando llego a vivir a Barcelona, me buscan nuevamente el despacho de Legorreta para ver proyectos en España. Y entonces yo seguí colaborando con el despacho de Legorreta en España. Y ahí es, curiosamente, el primer contacto con Schouten y Hansen. Y es que uno de los proyectos en los que trabajamos era una casa en el sur de España, en Sotogrande, para clientes alemanes. Y en una visita a los clientes en Múnich, me llevan a su amigo Torben, que tenía una fábrica de pisos de madera. Y eso es muy normal en todos los proyectos, ¿no? El cliente tiene el que vende las lámparas o el amigo que distribuye aplanados industriales, vete a saber. Y en este caso, pues el amigo era de pisos de madera. Entonces, para mí era algo muy común, y cuando llego a conocer esta pequeña empresa, me quedé fascinado, totalmente en shock prácticamente, porque nunca había visto un producto de piso de madera de tal calidad, que era absolutamente evidente. Entonces ahí empezó la colaboración y hicimos una buena relación y el día de hoy es una gran amistad con Torben y con la empresa en general. Entonces así empezó. Ahora te lleva con sus amigos para presentar al arquitecto. Así es. Muy bien, muy bien. Entonces empezamos ese proyecto, después terminamos ese proyecto, pero en el transcurso la relación con Schouten y Hansen los lazos se habían estrechado, y empecé a tener un poco de colaboración en que me pedían proyectos a mi despacho. Y entonces hicimos varios proyectos que bueno, ya te contaré un poco más adelante, pero fue el inicio de una muy, muy bonita relación. Qué bien, muchas gracias. Y ¿cuál dirías que fueron los retos más importantes que tuviste en esta experiencia en Europa? Bueno, la verdad es que al llegar a Europa nunca me cuestioné el ejercer mi profesión. Siempre fue como una cosa muy natural que iba a ser ejercer mi profesión de arquitecto. Y tuve la suerte de tener este escalón a través de mi colaboración con el despacho en México, de continuar y empezar mi profesión. Después de que termina la etapa de España, acabo, por situaciones personales, acabo en Suecia, que era algo que no estaba en ningún plan, pero así es la vida, a veces te lleva a caminos inesperados, y cumplo justamente este año 20 años viviendo en Suecia. Wow. ¿En Barcelona cuánto tiempo? Estuve 2 años y medio más o menos. Y al llegar a Suecia, pues ahí fue un reto importante, porque ahí sí no era llegar a un lugar tan cercano como España es para México. Entonces
desde el idioma y todo eso, había métodos constructivos y cultura arquitectónica en general y de diseño, pues era un entorno muy diferente. Entonces me presentaba retos importantes. Ahí tuve otra vez la buena fortuna de que me buscaron nuevamente el despacho de Legorreta para trabajar con el despacho. Trabajamos en proyectos en Medio Oriente, desde Suecia. Entonces, ese fue el inicio de otra etapa, pero pues ahí fue empezar una vida y colaboración en sueco, que fue un reto importante. Definitivamente, como dice el dicho, cuéntale a Dios tus planes para que se rían, ¿no? Un poco. Yo vine a México por 2 años y bueno, aquí estamos. 21 años después, con toda una vida y difícil de pensar en cambiarlo. Pero bueno, a ver si nos puedes contar un poco de ese premio tan importante de 2016 de la Casa del Año, que nos cuentes un poco de qué se trató. Bueno, es un proyecto que hicimos en Ulricehamn, en Suecia, una pequeña ciudad, y es para unos clientes muy cercanos al despacho con los que hemos colaborado los últimos 10 años y seguimos colaborando. Y este proyecto era una antigua clínica de principios del siglo XX. Y el reto fue restaurar el edificio que estaba en malas condiciones y transformar el uso a departamentos. Entonces, con todos los retos que eso implica, porque en Suecia hay muchas limitantes de accesibilidad y de restricciones de temperatura, energía, normativa. Entonces era cómo lograr eso en ese entorno y al mismo tiempo lograr departamentos muy buenos y muy deseables. Entonces la verdad fue un muy buen proyecto y de cierta manera es un buen ejemplo de cómo vemos nuestro trabajo en la arquitectura, donde no creemos tanto en la expresión del arquitecto con un estilo muy determinado, sino con una flexibilidad para entender las restricciones y limitantes de diferentes proyectos y poder tener el mayor número de herramientas para llegar a la mejor solución posible. Entonces, claro. ese fue ese proyecto. Sí. Muy bien y muchas felicidades. Gracias. Creo que es un éxito no solo tuyo, sino de todos en México, así que para que haya muchos más mexicanos con premios alrededor del mundo. ¿Tienes algún proyecto que tú digas, esto es un proyecto, fue muy desafiante y es como decimos en México, un palomazo a tu carrera, ¿no? Mira, la verdad es que sí lo tenemos y es un proyecto que curiosamente está muy ligado a Schouten y Hansen. Y resulta que uno de los primeros proyectos que hicimos para Schouten y Hansen fue un stand para la feria 100% Design en Londres en el 2005. Y este stand fue un homenaje a Mies van der Rohe, el arquitecto alemán, porque era una compañía alemana y pensamos que era muy lógico. Y se aprovechó como una plataforma para lanzar diferentes productos de la marca y así. Y la verdad, tuvimos mucho éxito con ese, recibimos el premio al mejor stand de la feria. Y curiosamente, Schouten y Hansen ya tenía presencia en Londres. Uno de los proyectos en los que estaban trabajando, los clientes estaban haciendo su casa en Londres, en Chelsea, y quedaron convencidos del producto de Schouten y Hansen y no sé qué, pero no estaban convencidos de su arquitecto. Y entonces ellos habían visto el stand y le preguntaron a Torben que, oye, ¿quién les hizo este stand? Porque nos gusta mucho lo que estamos viendo. No, pues es un arquitecto mexicano que vive en Suecia. Y dice, qué barbaridad, nos parece la perfecta idea. Y entonces me llamaron, los conocí, nos entendimos muy bien y les hicimos su casa en Londres en ese momento. Y fue un proyecto muy bonito, una casa en Chelsea
de estilo Arts and Crafts, donde se reconstruyó totalmente la casa desde adentro, pero la piel se mantuvo. Y se usó Schouten y Hansen para pisos, escaleras y puertas, muchos detalles. Y la verdad es que es una casa espectacular. Pero ese no es el reto importante. El reto es que la relación con estos clientes ha sido muy buena a través de los años y compraron ya hace muchos años una gran propiedad en el campo en Inglaterra, en los Cotswolds, que es una zona muy bonita. Y esta propiedad es una casa de un arquitecto de la Arts and Crafts que se llama Ernest Jimson. Y la casa está catalogada con uno de los más altos niveles de catalogación que hay en Inglaterra, y aparte la zona está catalogada. Entonces fue un reto muy importante desde el punto de vista de que vamos a intervenir una propiedad pues, francamente muy especial, y tenemos muchos factores que están fuera de nuestro poder. Entonces tuvimos la suerte y que logramos todo ese proceso de pasar todas las instancias de licencias, etcétera, y pasamos a la primera sin ninguna crítica de ningún vecino ni nada, y el proceso que se pensaba que iba a tardar como 2 o 3 años de licencias, al final fueron 5 meses. Entonces suena a un quizás no un reto muy gigante, un premio muy importante, pero para mí personalmente pues sí resultó un gran triunfo profesional. Sin duda, yo creo que de los mensajes que les dejamos, sobre todo a los arquitectos jóvenes, es lo importante que es prepararse y estar involucrado en las normativas, en saber cómo nos vamos a preparar para abordar un proyecto, porque sabemos en México las licencias tardan años y si le falta algo, eso se puede multiplicar a 3, 4 años, ¿no? Y a los clientes que están desesperados, así que no es un tema menor, creo que tiene mucha profundidad lo que dices y te lo agradezco mucho. Y sobre todo porque fue también una colaboración con Schouten and Hansen. En particular, yo quisiera que nos cuentes algo que desde nuestro punto de vista como representantes o proveedores podemos dar argumentos técnicos. Mira, Schouten and Hansen es una de las compañías más reconocidas a nivel mundial de pisos de madera, pero al final yo creo que muchos tienen un speech similar. ¿Cómo convences tú a un cliente de que realmente existen marcas o acabados que van a hacer la diferencia? Pero creo yo que si a los clientes les contamos un poco más desde el punto de vista profesional las ventajas de usar una marca como Schouten & Hansen, creo que lo comprenderían más y que el costo pasa a un segundo término, ¿no? Sí. Mira, es un muy buen punto. Nosotros tenemos la fortuna de llevar ya más de 20 años trabajando con la marca, y la verdad es que en la mayoría de los proyectos que funciona para los clientes, es una maravilla porque para nosotros es una garantía de que va a quedar sensacional. Entonces para nosotros es muy fácil y nos sentimos muy seguros de poder recomendar el producto. Pero es justamente lo que me dices, el reto importante, porque no cualquiera entiende los valores que tiene el producto. El cliente del que hablaba de Londres, de la casa que hicimos en Londres, que tenemos unas puertas de Schouten & Hansen, me dijo a mí una vez que la mejor cosa que había comprado en toda su vida eran esas puertas de Schouten & Hansen. Dice, es que las abro y las cierro todos los días, y cada vez que las abro y las cierro, las disfruto y digo, qué barbaridad, qué gran inversión hice en estas puertas. Y es una persona que
tiene lo que quiera, ¿no? Y se me hizo muy que simpático. Que habrá comprado casas, departamentos, coches y todo. barcos y demás. Y para esto, o sea, se me hacía un detalle muy simpático que este producto en particular de Schouten y Hansen era el que más le llamaba la atención. Pero el producto tiene muchas cosas que son un poco intangibles. Entonces, un poco depende de la sensibilidad del cliente que también lo vea. Desde la calidad de la superficie, la profundidad del color, la textura, etcétera, etcétera. Pero hay cosas que son mucho más cuantificables y mucho más fáciles de argumentar. Y te cuento brevemente, el segundo proyecto que hicimos con Schouten Hansen era un proyecto que teníamos en México, yo ya vivía en Europa, pero yo estaba completamente enamorado de la marca y moví cielo, mar y tierra para que este proyecto en México tuviera este piso. Y lo logramos, se instaló, vinieron instaladores alemanes a ponerlo y todo en orden. Y después hubo una fuga todavía en obra, se reventó una tubería, todo el departamento se inundó y el cliente me llamó en lágrimas diciendo: ¡qué barbaridad! ¿Qué va a pasar con mi piso alemán? Tengo que comprarlo de vuelta. La fortuna que puse en este piso y está para la basura. Y yo, bueno, estaba angustiadísimo porque pues, yo abogué porque se trajera esta cosa en ese momento tan complicada. Me puse en contacto con la empresa y me dijeron, no, hay que quitar el agua, abrir las ventanas y dejarlo respirar. ¿Okay? Y después de una semana o 10 días o lo que fuera, ya no había agua y el piso impecable, como si nada hubiera pasado. Y el cliente en ese momento dijo, si hubiera puesto cualquier otro piso, lo hubiera tenido que rehacer por completo, tirar a la basura y poner un piso nuevo. Entonces ya la inversión y la complicación que en ese momento representó hacer ese piso, pues ya se pagó. Y es uno de los valores que es más fácil de cuantificar porque, y así lo dice Torben, o sea, estos productos son para generaciones. O sea, si el cliente tiene la sensibilidad de que lo que estoy haciendo tiene una calidad de tal nivel que quiero que dure por décadas y décadas, este producto lo va a durar. Y la superficie se regenera, se puede reparar, o sea, tiene todas las maravillas. Y eso es una cosa que es muy poco común en el mundo de pisos de madera. Entonces, eso es un argumento muy importante. Bueno. Bien, me gustaría, digamos, que nos cuentes brevemente, digamos, cuáles son los productos estos que has colaborado con Schouten & Hansen. Sabemos que has producido para la fábrica una puerta, una mesa y seguramente algunas otras cosas más que no comento en este momento. Es correcto. Bueno, todo empezó con el stand en 2005 que te comenté de 100% Design. Y la mesa nació de un deseo de que la superficie de Schouten & Hansen es tan atractiva, pero está en el piso. Entonces la intención era de hacer una mesa para traer la superficie del piso a una altura en que fuera táctil, que pudiera estar en contacto directo con esto. Entonces, otra de las cosas de Schouten & Hansen es que los tablones pueden llegar a ser muy anchos. Entonces, dijimos, ¿cómo podemos potenciar para que se note esas dimensiones de los tablones, de anchos y de largos también? Entonces, la mesa era prácticamente 2 tablones en una superficie que también es patente de Schouten & Hansen, que no recuerdo cómo le llaman en español, pero que Shrunk, exacto. No sé. No existe traducción. Shrunk, como encogida. Secado natural, yo creo. Secado natural. Entonces, que la estructura se comprime como si esta madera hubiera estado
usada y pisada por 300 años, hazte de cuenta. Entonces, esa superficie shrunk se remataba con una terminación de end grain, que ahora no me acuerdo, Sí, de corte transversal de eso, con una construcción bastante complicada de aluminio para evitar movimientos en esto, pero el efecto general es que eran dos grandes tablones perfectamente rectos y perfectamente estables, pero con muchísimo carácter. Y eso lo unimos con una entrecalle de acero inoxidable, pero donde estaba el acero inoxidable amartillado, a mano. Entonces no tenía esa expresión tradicional del acero inoxidable muy industrial, sino una expresión mucho más suave y táctil. Y todo esto estaba flotando sobre unas columnas de unos paños de cristal bajo en hierro para que fuera casi levitando sobre el suelo. Entonces, ese fue el concepto de esa mesa y nunca fue una intención de hacerlo un producto. Es un producto, es un objeto muy caro porque tiene muchísima labor de muy alta calidad y era como para enseñar el producto. Pero tuvimos la fortuna de que a mucha gente le pareció atractiva y ya está en producción desde entonces. Entonces se han hecho diferentes variantes. De hecho, estamos trabajando en una nueva versión de esta mesa. Pero pues es como una sorpresa de la vida que no te esperas, pero las cosas a veces así pasan. Y las puertas habían hecho algunas puertas muy tradicionales de estilo bávaro del sur de Alemania y con esta influencia de un lenguaje un poco más contemporáneo era qué podemos lograr con esto. Y hay una empresa con la que se colabora que es Dreidenbach, que son los que hacen el acero inoxidable amartillado. Y son una empresa que hacen maravillas en metal. Entonces, aprovechando esta empresa que colabora con Schotten y Hansen, diseñamos este marco de acero con unas bisagras diseñadas específicamente para integrarse al marco, unas bisagras de pivote. Y entonces la sensación es una puerta que queda completamente enrazada en el muro, pero con un peso y una calidad que no consigues en otras puertas en el mercado. Y esa pues la hemos podido afortunadamente usar en varios proyectos. Es justamente la puerta que el cliente de Londres piensa que es lo mejor que ha comprado en su vida. Y fueron esos dos específicamente productos. Pero, por ejemplo, la puerta para hacer este efecto enrazado y tuviera una entrecalle muy limpia, tuvimos que diseñar una serie de premarcos de aluminio extruido para que se pudiera integrar a los diferentes acabados de los muros. Y eso después, la siguiente conclusión era, bueno, cuando el marco se vuelve zoclo, ¿qué pasa entonces hay que hacer otro perfil para poder hacer ese detalle? Hoy en día se consiguen más este tipo de detalles, pero cuando lo hicimos hace ya casi 20 años, era algo que no existía en el mercado. Entonces fue un reto interesante y bueno, hemos hecho otro tipo de productos y de diferentes lugares que hemos diseñado para la empresa a través de los años también. Muy bien, muchas gracias. Y Francisco, un poco cerrando la entrevista, tengo dos preguntas para hacerte. Una, si nos puedes compartir tu proceso de inspiración al momento de desarrollar, cuando comienzas un proyecto, cuando lo recibes y dices, bueno, es algo que queremos hacer en el despacho, ¿cómo te inspiras? ¿Cómo es tu proceso de inspiración? Mira, la verdad es que tenemos la fortuna de tener proyectos muy diversos. Entonces, tenemos desde proyectos de industria, hoteles, residencias, o sea, un poco de todo. Entonces, cada proyecto tiene condicionantes y contextos muy diferentes.
Y entonces siempre es embebernos mucho en el entorno de cada proyecto específicamente. Por ejemplo, el proyecto que estamos haciendo en el campo en Inglaterra, cuando el cliente nos dijo si les podíamos ayudar, le dijimos, claro que sí, pero tenemos que hacer un viaje de estudios para entender a este arquitecto tan importante que yo no conocía. Entonces, mi socio Robert y yo hicimos un viaje siguiendo los pasos de este arquitecto inglés, Ernest Jimson. Y eso dio pie en ese proyecto para usar la manera en cómo Jimson trabajaba, cómo integraba todos los elementos de la arquitectura con los interiores de esa casa, de sus casas, y es lo que hemos tratado de hacer con todas las intervenciones que hemos hecho a través de los años en esta propiedad. Entonces, es mucha apertura, mucha humildad a los retos de cada proyecto. Ese es un gran punto, yo creo, la humildad de dejar entrar cosas nuevas y de tal vez otros arquitectos. Me parece que es un súper punto. Muchas gracias. Y bueno, ya para cerrar, ¿qué consejo le darías a los jóvenes mexicanos que están estudiando arquitectura o que han salido de estudiar arquitectura en los últimos años? ¿Qué mensaje le dejarías? Bueno, es una pregunta complicada, pero no, la realidad es que lo más importante es que te tiene que encantar tu profesión y tienes que dedicarte a ella en cuerpo y alma. Y es algo que yo me siento muy afortunado porque la verdad es que desde muy chico tenía muy claro que yo quería ser arquitecto. Entonces, para mí, mi profesión va de la mano de mi existencia. Entonces, no es que voy a la oficina de 9 a 5 y se acabó. Es algo que vivo y que respiro todo el tiempo. Entonces, eso no solo es una fuente de inspiración, pero es como la existencia misma, o sea, tu día a día, cómo una cosa potencia a otra. Eso creo que es esencial para poder tener éxito en la arquitectura en particular, pero en general en cualquier otra carrera, ¿no? Bueno, y por otro lado, lo que también puedo recomendarles a los jóvenes arquitectos es que vean su profesión con mucha responsabilidad. Nosotros somos muy conscientes de la responsabilidad histórica que tenemos en que lo que nosotros diseñamos se construye. Y eso tiene implicaciones para todos los usuarios, para el entorno, para el contexto, etcétera, etcétera. Y es muy fácil hacer algo que se vea sensacional en unas fotografías. Pero si eso no se puede mantener, no se puede cuidar, es impráctico, no encaja en su contexto, etcétera, etcétera, eso finalmente le quita mucho valor a nuestros ojos. Entonces es una manera que nosotros lo vemos como hay mucha conversación acerca de los valores de energía, de medio ambiente, de cambio climático y de todas las implicaciones que la industria de la construcción tienen al respecto. Y nosotros creemos que lo que está a nuestro poder, independientemente de usar productos respetuosos, es que esa arquitectura perdure y que pueda perdurar por generaciones, idealmente. Entonces, esa es la manera en que nosotros queremos dejar huella con una arquitectura que sea querida por sus usuarios, que sea mantenida por sus usuarios y que sea apreciada por ellos y por los que vienen más adelante. Genial, fantástico. Muchísimas gracias, Francisco. Y bueno, cerramos esta entrevista maravillosa con alguien que nos deja muy bien alrededor del mundo con su trabajo, como es Francisco. Y bueno, cerrando esta etapa con Schouten & Hansen, que nos permitió también representarlos en México. Estamos ahora celebrando 40 años de la marca en el mundo y que seguiremos haciendo cosas y contándoles experiencia de grandes arquitectos mexicanos.